Buenas tardes. Hola, Leticia, si puedes, da al que pone transmitir en directo. Perfecto. Transmitir en directo con... Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos de AMIR. ¿Cómo estáis? Es un placer saludaros. Por mi parte, es la primera vez que voy a realizar un directo con AMIR, no en instituciones, pero sí con AMIR. Y quiero saludar, aunque vamos a esperar unos minutos para que se vaya conectando la gente, quiero saludar a Leticia Ostertag. Leticia, muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días para ti, ¿no? Sí, buen día, buenas tardes para ustedes. Por acá, nada, todavía es de día, así que, ¿cómo estás, Luis? Un placer estar acá. Hay un verano. Te voy a Sí, decir que hemos, porque Leticia es osteópata y es estudiante del último año de medicina allá en Buenos Aires, que por eso digo que ahora estáis en verano disfrutando de, ya no de vacaciones, porque ya os ha pasado las vacaciones, pero sí de esa temperatura maravillosa que gozáis por allá. así es, así es. Acá, ya en el último, como bien dijiste, Luis, en el último año de la carrera, o sea, ya en la recta final, y bueno, nada, un poco disfrutando de todo este proceso también. Exactamente. Leticia, mientras se va conectando la gente, bien, quería hacerte una pregunta, ¿no? O sea, primero, porque tú ya llevas años de práctica clínica en osteopatía y, oye, ¿por qué te da esta inquietud, ¿no? De la medicina que, bueno, terminas haciendo, estás en la carrera, como bien has dicho, para los que nos estéis conectando, en el último año de la carrera de medicina. Bueno, ¿Qué fue no, más te llevó a esta decisión? creo, Luis, que un poco, o sea, siempre me había interesado, pero la realidad es que nosotros, o sea, desde la osteopatía tenemos una visión como tan integral, o sea, una forma de ver al paciente que eso fue lo que me llevó, obviamente, a estudiar osteopatía en su momento. Y después dije, qué lindo sería como integrar esta parte desde la medicina también, ¿no? Involucrarme un poco más con temas que desde la fisioterapia, o sea, yo como fisioterapeuta y como osteópata, tal vez no puedo tener implicancia en muchas cosas y creo que con toda esta formación ya de base que tengo y sumándole, por supuesto, lo que es la medicina, creo que se puede como empujar mucho más eh, todo lo que es la relación con el paciente y el tratamiento del paciente, o sea, darle un enfoque mucho más amplio, digamos. Fíjate, de lo que estás hablando no es ni más ni menos que, obviamente, tú lo conoces perfectamente, pero es la ley de la interdependencia regional. Prácticamente en 2007, bien, se acuña este criterio, ¿no? Interdependencia regional. Y es lo que un poco acabas de reafirmar, ¿no? Esto de ver al paciente de una forma más integral, tanto por parte de la osteopatía como por parte de la medicina, creo que cuando un paciente te llega a la consulta, no te llega con un problema, con una patología a la que, sino que sí, esa patología está englobada en un entorno biopsicosocial y obviamente relacionando esa patología con otras muchísimas alteraciones que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces creo necesario, yo creo que tú también me lo acabas de decir, ¿no? Esta integración por parte del médico. Y bueno, quizá hasta si empezamos a hablar de diferentes, ¿dónde estáis los médicos trabajando en esos servicios de urgencia, en esa atención primaria? Y yo creo que ahí, como labores tanto asistenciales en unas como preventivas en otras, los médicos tenéis una función vital, es quienes estáis cumpliendo con esos trabajos,
pero podría ser, ¿no? Quizá ver de forma integral al paciente un poco mejor esa función, ¿no crees? Sí, yo creo que, mira, tanto como bien vos decías, en todos los distintos ambientes por donde pasamos en lo que es la rama médica, ya sea en las guardias médicas, o sea, en los centros de atención primaria, en las partes de internación, en cada una de las disciplinas, lo que yo veo es que teniendo como esta base de la osteopatía, tengo una visión como muy distinta a la del médico. O sea, si yo me pongo en el rol de médica y comparándome como con otros médicos, o sea, ya un pasito más adelante, pero bueno, o sea, poniéndome como en ese rol, tengo como una visión mucho más amplia y puedo evaluar esto que vos decías al paciente en lo que es la interdependencia regional, decir, bueno, a ver, el paciente viene con una sintomatología, tiene un problema, nosotros estamos viendo su analítica, sus radiografías, todas las evaluaciones, pero también es entender un poco de dónde más puede estar viniendo. O sea, ya sea, no sé, como algo tan simple como en la parte de traumatología, por ejemplo, Luis, donde, no sé, a la guardia llega una persona en donde tuvo una caída, tuvo un esguince de tobillo y solamente se lo va a inmovilizar, se le va a poner una bota y nada más, y después se lo va a mandar a que se la saque en X cantidad de tiempo, es como nosotros tenemos que ver si a causa de ese problema que tuvo el paciente, de esa injuria, lo que sea, o sea, cuáles son las distintas cosas que se pueden ver afectadas. O sea, no solamente un pie o un tobillo, sino que qué otras cosas pueden tener relación con este mecanismo de lesión que tuvo el paciente. Y fíjate, Leticia, si seguimos en ese ejemplo, que yo creo que a lo mejor aquí muchas de las personas que están, que pueden ser médicos o estudiantes también de medicina, en ese ejemplo de esguince de tobillo, ¿qué me podría decir? Si yo a lo mejor tengo la visión, efectivamente, de que es un ligamento concreto, con una inflamación local, con una edematización de tejidos, un tal, ¿qué más podríamos tener como relación a ese mecanismo, a esa lesión tisular? Claro, pasa que no es solamente esa lesión tisular y en ese lugar, o sea, es ver cómo el cuerpo adapta a ese mecanismo lesional en cuanto a lo que es la pelvis, en cuanto son las lumbares, o sea, cómo afecta eso a nivel, o sea, a nivel más de regiones a distancia, más en la periferia, no solamente quedarnos con lo local. Creo que en cuanto a lo que es la medicina está muy basada como en ver solamente la parte del paciente, o sea, el segmento que el paciente, por el que el paciente consulte, por ejemplo, en este caso, o sea, es el dolor, y realmente no ver todo el resto que le puede estar pasando a nivel más periférico, más distal. Fíjate, ahí tenemos a un compañero que dice que efectivamente las especialidades o especializaciones son muy buenas, pero que se alejan cada vez más de la integración global del paciente. Yo efectivamente soy partidario, ¿no? Tiene que haber gente hiper Sí. especializada, pero efectivamente tiene que haber una amplitud de miras, ya que, y como tú bien has dicho, yo creo que la frase, o lo que has dicho se engloba en esa también palabra de razonamiento clínico, en donde pues, pueden lograr un conocimiento mayor de lo que los problemas y procesos por los que ese paciente está pasando. Bueno, esto, por ejemplo, también podríamos poner ese ejemplo, ¿no? Oye, yo podría tener una ciatalgia por una causa, por ejemplo, ginecológica o por, yo qué sé, incluso por una causa a nivel de colon o alguna cosa, ¿no? Podría, este tipo de relaciones o consideraciones más integrales del paciente nos llevarían a tipo de razonamientos clínicos de esos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, esto de sí, lo que vos decís de las ceretalgias y la parte ginecológica, o sea, hay muchas mujeres que sufren o que vienen a la consulta nuestra, o sea, de osteopatía con esta ciatalgia y lo primero que nosotros hacemos es, obviamente, preguntarles si tienen un control ginecológico hecho y como que nos miran raro como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver, no?
como, ¿qué tiene que ver si el ginecólogo me dijo que estoy perfecta? Me dice, solamente tengo, no sé, tal vez un quiste o un mioma. Entonces, ¿qué importancia, o sea, cuánta relación tiene la parte, o sea, la esfera ginecológica con las patologías a nivel de lo que es, o la sintomatología a nivel lumbar? ¿Por qué? O sea, por lo que es la inervación, o sea, por esto mismo que nosotros sabemos de la anatomía y la fisiología, o sea, cómo está todo conectado. Y eso creo que nosotros lo podemos ver y lo podemos relacionar simplemente sabiendo lo mismo que estudiamos como oficios y lo mismo que estudiamos en medicina, que no es más que anatomía y fisiología, pero es tener la capacidad de ver al paciente como una integridad, o sea, no ir segmentándolo como, bueno, lo que pasa en la medicina con esto de las especializaciones, ¿no? Que están buenísimas, pero pierden un poco el concepto de ver a la persona como un todo. Entonces, o esas sintomatologías lumbares también tal vez perduran o se mantienen durante mucho tiempo y no se les encuentra el porqué y los médicos como que van dando vuelta para un lado para el otro y terminan siempre, bueno, diciendo, nada, ya pasará y en relación a lo que es la osteopatía, tal vez nosotros sí lo enfocamos desde otro lado, ¿no? Entonces le terminamos dando como ese cierre y también explicándole al paciente de dónde pueden venir esos dolores lumbares, que no es solamente de una zona lumbar. Además, ahora que hablas de zona lumbar y tal, me recuerdas a un artículo de Clinical Pain 2016 que te dice pacientes con lumbalgia crónica persistente tienen afectado el sistema nervioso simpático. La afectación de dicho sistema nervioso simpático es, digamos que tenía repercusión en la cronicidad, es decir, en el mantenimiento de esta lumbalgia, como en la intensidad de los síntomas, ¿no? Es decir, que cada vez estamos viendo más artículos, ciencia, que nos está asociando las alteraciones del sistema nervioso autónomo, esos desequilibrios simpatovagales, que son más frecuentes de lo que encontramos, de lo que pensamos, mejor dicho, lo encontramos más frecuentemente de lo que pensamos y están muy metidos estas disfunciones en cosas pues como eso, como una lumbalgia que hipotéticamente es algo de traumatología, ¿no? Ah, sí, 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 es eso. Es Es eso. O sea, es como que el dolor se va a ir a traumatología o no existe, digamos, y al paciente se lo deja un poco a la deriva, ¿no? Entonces es ahí cuando, por lo menos acá en Buenos Aires, por suerte, o sea, el paciente consulta mucho con los fisios, los osteópatas, porque es como que ellos saben esta visión que nosotros tenemos, este tema de la interdependencia regional, si bien obviamente un paciente no lo conoce así, pero sabe que, que buscamos la relación entre un síntoma y de dónde puede venir ese síntoma realmente y no solamente nos enfocamos en el lugar en el que le duele al paciente, ¿no? muy interesante porque es que realmente también tenemos que diferenciar una cosa muy, yo creo que a ver si me confirmas lo que voy a decir. Eh, en medicina estudiáis la patología, sois grandísimos expertos en patología. Pero parece que, y es lo que, como tú bien has dicho, ¿no? La gente que consulta, es que hoy mismo aquí en consulta me ha venido pues, una señora lleva 10 años con alteraciones gastrointestinales y además visibles y objetivables es la inspección, pero le ha dicho el médico por dos gastroscopias a lo largo del tiempo, por analíticas y por colonoscopia, que no tengo nada. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Entonces, efectivamente, pues lo que yo le he dicho y hablo de esto muy frecuentemente, no tienes patología. Nos ha hecho el diagnóstico diferencial. Patología no hay, pero hay disfunción. Es decir, tenemos claramente tener muy en cuenta lo que es la disfunción y lo que es la patología. Parece para mucha gente que o hay patología o estás bien.
Y creo que ahí hay unos grados interesantes de no tener una patología por nombre y apellido, pero estar en una situación claramente disfuncional de cualquier órgano, de cualquier, incluso del aparato locomotor, ¿no? Y muy frecuentemente la disfunción precede a la patología. Entonces yo creo que aquí el ámbito osteopático lo que nos puede ofrecer es precisamente irnos a ese escalón por debajo de la patología, en donde no solo diagnosticamos, sino que tratamos estas disfunciones para evitar precisamente que la cosa encamine, el caso clínico encamine hacia la patología. Sí, efectivamente, Luis, o sea, es así, es tal cual vos lo estás diciendo, o sea, nosotros lo que buscamos y lo que vemos y con lo que trabajamos acá en Buenos Aires, calculo que allá es lo mismo, es primero sí marcar esta diferencia de disfunción y patología, porque no es lo mismo. Pero no quiere decir que por no tener una patología el paciente no tenga nada o no pueda sentir nada. Entonces, que el trabajo de la prevención también es muy importante. Y eso es lo que nosotros hacemos y es lo que trabajamos con el paciente. Y no solamente en la parte musculoesquelética, porque en la integración de todo lo que es el sistema nervioso, también lo vamos a trabajar. Y cómo trabajamos y nos enfocamos también en esto que hablabas antes, que hablamos de la inflamación y demás, y ver, o sea, en el ámbito en el que se mueve el paciente, en cómo tiene los niveles de estrés, cómo maneja el estrés, de qué manera lo maneja, eh, cómo es su vida diaria en cuanto a lo que es la alimentación, cuáles son las pautas de alimentación o qué tipo de alimentación tiene ese paciente, porque también tenemos que ver un poco el entorno en donde se mueve el paciente para nosotros poder trabajar. O sea, siempre seguimos como viendo toda esta visión integral porque si no, o sea, tampoco podemos salir de la disfunción más allá que nosotros tengamos técnicas y test y todas cosas, lo que sean específicas de nuestra profesión como osteópatas. También dentro de nuestra profesión está esto de la prevención, de integrar, de ver los distintos, esto de la alimentación, la parte del estrés, o sea, son como muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque, Leticia, el estrés no se me queda solo en, no sé, en alteraciones, bueno, cardiovasculares, que claro, ¿no? Ahí que el estrés me puede alterar la tensión arterial, tal, sino que también por el componente proinflamatorio, esa famosa low grade inflammation, inflamación de bajo grado, nos puede estar afectando a que ese estrés a mí, por una activación, bueno, neuroinmunológica, pues mis rodillas me duelen más. Mi hombro, bueno, no hace mucho salió artículos asociando el famoso hombro congelado, Sí. el hombro congelado, con el estrés, ¿no? Por situaciones inmunológicas, ¿no? Ujú. Del hombro tiene hay algunas ciertas inmunoglobulinas, perdón, por el intestino que cuando hay un estrés hay una alteración de la permeabilidad intestinal, eso lo refleja Fronteras en Inmunología año 2015, y esto puede estar generando un efecto proinflamatorio, fíjate, a nivel de las sinoviales, ¿no? Entonces, bueno, parece que el estrés va mucho más allá que pura afectación cardiovascular, ¿no? Sí, sin duda. Sí, sin duda es así. O sea, como decís, está todo bien estudiado y sabemos que el sistema inmune, o sea, actúa frente a virus, bacterias, parásitos, ante un montón de cosas, ante distintos daños que se puedan ocasionar, pero si entra en juego lo que es el estrés y un aumento de cortisol y eso se mantiene en el tiempo, o sea, no solamente afecta a un lugar específico, sino que se hace como más sistémico, ¿no? Donde va a afectar puede afectar distintas partes del cuerpo. Entonces, o sea, si bien como yo siempre digo y lo repito, nosotros tenemos los conocimientos de la fisiología y no es más que algo que hemos estudiado todos y a nivel de bioquímica, de inmunología
y de todo esto es integrarlo. O sea, es poder integrar todo eso que sabemos y verlo en un paciente y tener la capacidad de poder ver todas estas cositas distintas en un paciente. Fíjate, por ejemplo, cuando me hablas de esto y por hablar del aparato locomotor, ¿no? Que después sí que voy a comentar aquí un poquito el máster que ofrece AMIR junto a la Universidad UDIMA, editado por esta universidad. Por ejemplo, se me ocurre, cuando estás hablando, se me ocurren las neuralgias cervicobraquiales. En muchas ocasiones, efectivamente, como médico, ¿no? Pues tratamiento, pues, obviamente un antineurítico, ya está, ¿no? ¿Cuántas veces esa neuralgia se produce porque a lo largo del trayecto de ese nervio, desde que sale en la raíz, en esa propia raíz, en esa salida por el agujero de conjunción, yo ya voy teniendo una disfunción? No hay fisura, no hay fractura, ni tiene por qué haber osteocitos que alteren tal, sino que haya un efecto proinflamatorio en esa, una disfunción vertebral. Y esto generar ese propio síntoma, cuadro clínico, como es la neuralgia cervicobraquial, o algún lugar por donde tienes el paso de ese nervio que también genera un atrapamiento, ¿no? Y eso o es de forma manual o no hay fórmula de eliminarlo, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, en el servicio donde yo pasé de traumatología, justo era una especialización de miembro superior, y era un poco ver, por ejemplo, o sea, cómo trataban a un paciente que venía con un síndrome a nivel de lo que es el túnel carpiano, y solamente se le evaluaba acá. Y yo como tratando de decir, bueno, pero podemos ver un poquito más arriba, ¿no? Porque en definitiva todo lo que es la parte del plexo y toda esa parte nerviosa viene de todo un trayecto que tiene un inicio y tiene un recorrido. Entonces, ¿por qué no vemos qué es lo que pasa desde su inicio, desde la región cervical? ¿Qué pasa, o sea, con la región cervical propiamente dicha? ¿Qué está pasando a nivel de lo que es, por ejemplo, la clavícula? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la parte vascular? Pero siguiendo como un trayecto y no quedarnos solamente en esta zona de la mano. Y bueno, y tal vez, o sea, tengo una buena respuesta de los médicos en cuanto yo propongo esto, porque realmente lo propongo y no es ninguna locura, o sea, estoy yendo con algo que es muy real y que obviamente saben que tiene sentido, ¿no? Pero todo esto me lo dio la osteopatía y este razonamiento clínico y esta forma de verlo, sin dudas me lo dio la osteopatía, no me lo dio la fisioterapia tampoco, por lo menos por ahí acá en su momento no se da de esa manera, pero me lo dio la osteopatía. Entonces todo esto lo tengo gracias a la osteopatía y lo puedo ver y lo puedo encajar con la parte por ahí más médica gracias a la osteopatía. Estás hablando y se me ocurre también otro tipo de casos clínicos que es muy típico. Hemos hablado de la lumbalgia, ¿vale? Y más allá de un problema lumbar o un problema facetario, un problema, hemos hablado, ¿no?, del sistema nervioso autónomo, hemos hablado de la neuralgia cervicobraquial, esos síndromes del canal carpiano, verlos desde arriba. Y claro, otro elemento también fundamental, las cervicalgias. Y no hace mucho, pues efectivamente, nosotros antiguamente trabajábamos la zona diafragmática y bueno, mira, no sabíamos por qué, no sabíamos por qué mecanismos fisiológicos, neurofisiológicos, neurovasculares, no lo sabíamos. Pero el caso es que trabajando la zona diafragmática se mejoraba la sintomatología cervical que tanta guerra da. De hecho, tú haces cervicalgia, tú haces una búsqueda bibliográfica, te encuentras, además de los últimos 5 años, te encuentras 1000 y pico artículos y todos ellos un poco van terminando diciendo, bueno, los mecanismos fisiopatológicos no están aún del todo claros. Bueno, pues en los últimos años están saliendo artículos en donde se hablan del nervio frénico, en donde prácticamente la mitad, 45% de sus fibras son aferentes. Diferentes. El nervio frénico,
al diafragma, como todos sabéis, esas aferencias, bueno, nace ese nervio frénico a nivel medular cervical, C3, C4, sobre todo. Entonces, claro, cuando tú trabajas en osteópata, ¿no? En la zona diafragmática, subdiafragmática, que también trabajas además con la ayuda de la respiración, etcétera, fíjate, le estamos generando una aferencia Transferencia. neuromoduladora a nivel modular cervical. Y esto efectivamente, en algunos estudios por ahí tienes la evidencia científica, ¿no?, de la neuromodulación, de disminución del dolor y mejora de la funcionalidad. Sí. Sí, 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 sí. O sea, hay muchas cosas como vos decís, o sea, también se fueron viendo y fueron apareciendo ahora que por ahí nosotros no teníamos tanta evidencia científica de por qué lo trabajábamos, pero sí este trabajo de lo que son las eferencias, o sea, que nosotros vamos trabajando a nivel osteopático y que obtenemos muy buenos resultados y no queda en un simple dolor cervical y nada más. Entonces, o sea, pero todo creo, o sea, muchas de las cosas que nosotros vemos y tratamos tienen que ver con esto que hablábamos al principio de la interdependencia regional, o sea, como que, como que nuestro enfoque va muy por ahí, ¿no? El tema de la relación y ver al paciente de esta manera un poco más en el todo, digamos. Bueno, pues oye, para todos los que estáis aquí y los que estáis, desde ahí os queremos plantear además, el carácter de máster en osteopatía en las disfunciones neuromusculoesqueléticas, porque fijaros lo que pues, también nos acaba de decir Leticia, ¿no? Estas relaciones de disfunciones que nos pueden llevar a patologías. La disfunción que decía Leticia, una disfunción cervical, nos lleva a la patología del síndrome de túnel carpiano, de cosas así. Eh, Estas disfunciones no son puramente aparato locomotor, sino claramente están en relación con todo el sistema nervioso. El sistema nervioso que también incluye el sistema nervioso. Entonces, bueno, por eso este máster tiene el nombre de máster en osteopatía y las disfunciones neuromusculares. Entonces, está enfocado, los médicos, obvio, para mejorar el razonamiento clínico. Mejorar el razonamiento clínico, sobre todo porque sois unos cracks en la patología, pero no tiene sus limitaciones, somos humildes. En la parte de la disfunción ni siquiera se considera, por decirlo de alguna forma, en lo que llamamos medicina, ¿no? Entonces, es verdad que si el paciente ya está mal, pero si no viene con patología, médicamente estamos un poquito perdidos. Entonces, ¿qué nos enseña la osteopatía? El razonamiento clínico, basado además en esto que Leticia acabas de decir y ya repitiendo en todo este directo, la interdependencia. La interdependencia regional es en todos los niveles, el del sistema nervioso, nivel neuronal, neurofísico, todo eso, por supuesto, esa interdependencia. Con ese razonamiento clínico vamos a mejorar nuestro diagnóstico en estas disfunciones que nos van a permitir tratar a un mayor grupo de pacientes que, pobrecillos, están muy frecuentemente yendo a los centros de salud de atención primaria y apenas se encuentran una simple y frecuente respuesta que es la farmacología, ¿no? No es gratuita, Leticia. Yo creo que en ocasiones esa farmacología, dado, pues antes hablabas de un esguince de tobillo. Bueno, cuando por esa inflamación se le da ese esguince de tobillo antiinflamatorios, estamos usando las ciclooxigenasas. Entonces, estamos inhibiendo la capacidad regenerativa Del tisular cuerpo. del tejido. No sé si en esto también puedes añadir o estás de acuerdo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí.
Oye, ¿no entonces habría otros elementos antiinflamatorios, moduladores, neuromoduladores del dolor, etcétera, que podamos hacer para no abusar? En España, por lo menos, abusamos, creo, demasiado de medicación, ¿no? Y bueno, ya te mueres de automedicación. La gente va al médico para tomarse antiinflamatorios y para esto y no, cuidado, ¿no? Porque así está ocurriendo, ¿no? Que esa medicación nos está llevando a problemas importantes. Pues esto es lo que ofrecemos, ¿no? El trabajo de la disfunción, el diagnóstico, ¿no? El clínico por parte de... Sí, creo, perdóname Luis, que creo de algo, o sea, de lo que vos estás diciendo, que estoy de acuerdo en todo, pero mayormente es esto, es el razonamiento clínico que nos ofrece la osteopatía, o sea, que eso es lo que falta en la rama médica, o sea, porque sabemos evaluar, porque tenemos una semiología que está buenísima, porque tenemos a disposición un montón de test y de estudios complementarios que nosotros tenemos, pero en realidad es es esto de ver al paciente y de cómo nosotros hacemos esa evaluación, ¿no? Entonces, creo que eso son las herramientas que nosotros tenemos y obviamente el tema de trabajar eh, la modulación del dolor y un montón de otras técnicas que nosotros tenemos para no trabajar, por ejemplo, con los antiinflamatorios y para dejar o sea, bueno, que cosas que el cuerpo tiene que hacer, o sea, como es un proceso inflamatorio, o sea, no inhibirlo con algún fármaco, que también eso es mucho lo que se hace acá, ¿no? Pero asimismo tampoco dejar al paciente a la deriva, sino que tenemos un montón de herramientas para ofrecerle al paciente, que tal vez desde la medicina, si no es con la farmacología, se lo deja como un poquito, nada, a la deriva en ciertas cosas, ¿no? Estoy hablando, pero bueno, en lo que es el razonamiento clínico que nosotros tenemos en la osteopatía, realmente yo en lo que es los años de carrera de medicina no lo he visto para nada. Y sí lo tengo de la osteopatía y es lo que más me sirve y lo que uso también en todos los ámbitos, desde la fisioterapia, la osteopatía y obviamente será en breve en la medicina también. Pues nada, efectivamente, pues, este máster, en España va a tener 60 créditos de proceso, va a tener seminarios presenciales, va a tener tutorías, seminarios presenciales, esto una gran cantidad de material grabado, online, es decir, que se complementa ahora muchísimo por esta modalidad que decimos semipresencial, donde hay la parte presencial es vital, ya esto es la práctica, el diagnóstico del tratamiento osteopático es debe ser tocando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, pues, esa parte presencial, donde va a haber una serie de seminarios y resolver cuestiones, casos clínicos y, bueno, muchísimo material en este sentido que van a aportar un complemento fantástico, como bien ha estado escribiendo Leticia, al medio. Así que, ya, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer verte desde el otro lado del charco para darlo. Esto de la salud es algo universal, entonces aquí ni muy lejos ni muy cerca. Esto es universal, es una necesidad que todo el mundo tenemos de tener un buen médico en el que confiar, pero tanto para la patología como para las disfunciones y sobre todo para esa prevención de la base. Así que, Leticia, muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias a vos y bueno, nada, realmente este máster está, o sea, súper válido, o sea, yo ya siendo osteópata, pero para los médicos me parece que es una herramienta, nada, espectacular, Muchísimas que nos gracias. falta. Un beso. Gracias. Besito, gracias. Chau, chau. Chau, chau.